El ejercicio que vamos a resolver el día de hoy dice de la siguiente manera. Determina el volumen del sólido encerrado entre las curvas z igual 6 menos 7x al cuadrado menos y cuadrado y z igual 5x al cuadrado más 5y cuadrado usando una integral triple. El primer paso sería hacer un bosquejo o un dibujo de ambos sólidos en el mismo plano. En este caso vamos a ocupar la herramienta GeoGebra, dándome que los sólidos son de esa manera. El sólido de color rojo es la representación de z igual 5x al cuadrado más 5y cuadrado. Y el sólido de color celeste es la representación de z igual 6 menos 7x al cuadrado menos y cuadrado. Si nosotros trazamos líneas paralelas al eje z de tal manera que entren y salgan por los sólidos, me quedan de la siguiente manera. Analizando, yo me doy cuenta que si yo trazo esas líneas, siempre estaría entrando por el sólido de color rojo y saliendo por el sólido de color celeste. Eso implica que la variable z se desplaza desde el sólido z igual 5x al cuadrado más 5y cuadrado hasta el sólido 6 menos 7x al cuadrado menos y cuadrado. Esos serían los desplazamientos en z, es decir, que esos serían los límites de integración con respecto a z. Ahora necesito determinar la curva de intercepción entre ambos sólidos, es decir, la curva en R2 que representa la intercepción. Eso se hace igualando ambas funciones, dado que z está despejada. Igualando me queda 5x al cuadrado más 5y cuadrado igual 6 menos 7x al cuadrado menos y cuadrado. Agrupando términos semejantes me quedaría 5x al cuadrado más 5y cuadrado más 7x al cuadrado más y cuadrado, recordando que si están del lado derecho restando, pasarían al otro lado con signo opuesto, y eso es igual a 6. Operando términos me quedaría 2x al cuadrado más 6y cuadrado igual a 6. Multiplicando por un sexto, puesto que eso parece la ecuación de una elipse, podría multiplicar por un sexto ambas ecuaciones o ambos lados de la igualdad. Y me quedaría un sexto que multiplica a 2x al cuadrado más 6y cuadrado y un sexto que multiplica al 6 del otro lado de la igualdad. Quedándome 2x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero ese 2 yo lo puedo representar en el denominador de la manera un medio. Es decir, que me quedaría x al cuadrado sobre un medio más y cuadrado igual a 1. Y eso no es nada más que la ecuación o la expresión general de una elipse. Es decir, que la curva de intercepción entre ambos sólidos es una elipse. Con distancia en x de raíz de un medio y distancia en y de raíz de 1, que en este caso sería 1. Y centro en 0,0. Ahora necesitamos los límites de integración con respecto a y y con respecto a x, dado que estaríamos ocupando el orden de z de y de x. Entonces tomamos la expresión 12x al cuadrado más 6y cuadrado igual a 6 y despejaríamos la variable y. Entonces tendríamos que 6y cuadrado es igual a 6 menos 12x al cuadrado, 6 que está multiplicando pasaría a dividir, quedándome y cuadrado igual 1 menos 2x al cuadrado. Extrayendo raíz me queda, raíz a ambos lados, me queda y igual a más menos la raíz de 1 menos 2x al cuadrado. El más menos se debe a que la raíz positiva simplemente representa la parte superior de la elipse y la raíz negativa representa la parte inferior de la elipse. El desplazamiento en y estaría dado entonces desde menos raíz de 1 menos 2x al cuadrado hasta 1 menos 2y cuadrado. Y esos serían los desplazamientos con respecto a la variable y. Ahora necesitamos el desplazamiento con respecto a la variable x. El desplazamiento con respecto a la variable x lo encontraríamos básicamente en el dibujo que hemos hecho, que se desplaza desde menos 1 sobre raíz de 2 hasta 1 sobre raíz de 2, que es la distancia entre ambos cortes en el eje x de la elipse. Ahora, escribiendo esto como una integral triple, me queda de la siguiente manera. Z se desplaza desde 5x al cuadrado más 5y cuadrado hasta 6 menos 7x al cuadrado menos y cuadrado. Y se desplaza desde menos raíz de 1 menos 2x al cuadrado hasta 1 menos 2x al cuadrado, esta es la raíz positiva.
Y el diferencial de x o el desplazamiento en x está dado desde menos 1 sobre raíz de 2 hasta 1 sobre raíz de 2. Ahora procederemos a resolver esa integral. Para resolver esa integral, es decir, esa integral que tenemos acá, es bastante complejo ocupando coordenadas cartesianas, pero podríamos aplicar el siguiente truco. Realizo la primera integral, es decir, integral con respecto a z, al límite superior se le restaría el límite inferior, quedándome de la siguiente manera. La integral doble, con los límites de integración de la elipse, de 6 menos 7x al cuadrado menos y cuadrado, menos el límite inferior, que sería menos 5x al cuadrado más 5y cuadrado. Multiplicando el signo negativo en ambos términos, me quedaría 6 menos 7x al cuadrado menos y cuadrado menos 5x al cuadrado menos 5y cuadrado. Y reduciendo esos términos, nada más me queda la expresión o la integral doble de 6 menos 12x al cuadrado menos 6y cuadrado. Ahora, recordando que la curva de intercepción, es decir, en el plano R2 es una elipse, bueno, se vuelve muy complicado integrar en coordenadas rectangulares. Entonces necesitaríamos hacer algún cambio. En este caso vamos a ocupar el cambio de variable en integrales dobles. Y dado que estaríamos ocupando el cambio de variable en integrales dobles, es necesario ocupar igualmente el jacobiano. Ahora, ¿pero qué cambios de variable me convienen? Bueno, si yo tengo la expresión de una elipse en R2, eso me conviene llevarlo a la figura más simple. La figura más simple es un círculo. Entonces, ¿cómo lo convierto en círculo? Fácil, que en donde está x al cuadrado aparezca una expresión donde tenga un medio de una variable. Y ahí se me simplifica un medio con un medio y ya simplemente me queda la expresión de una circunferencia. Basados en esa idea, vamos a ocupar los siguientes cambios. Sea x 1 sobre raíz de 2u, entonces esto implica que x al cuadrado es igual a 1 sobre 2 o un medio de u cuadrado. Y la variable y nada más la llamaríamos una variable v. Y me quedaría que y cuadrado es igual a v cuadrado. Haciendo estos cambios en la expresión general, es decir, en la expresión de la elipse, me queda un medio de x al cuadrado, pero ya dijimos que x al cuadrado es un medio de u cuadrado. Entonces me queda un medio de u cuadrado sobre un medio más y cuadrado, pero y cuadrado es v cuadrado, y esto es igual a 1. El un medio se simplifica en el numerador con el denominador, y me queda la expresión u cuadrado más v cuadrado igual a 1. Y esto no es nada más que la ecuación general de una circunferencia con centro en 0,0 y de radio 1. Ya lo llevamos a una forma más fácil. Ahora necesitamos el jacobiano. El jacobiano, o bueno, la integral doble llevada hacia a una función u de v, está multiplicada por el jacobiano. El jacobiano no es nada más que el determinante de las derivadas parciales con respecto a cada una de las nuevas variables. Es decir, la derivada parcial de x con respecto a u, la derivada parcial de x con respecto a v, la parcial de y con respecto a u y la parcial de y con respecto a v. Y para eso se ocupan los cambios de variables hechos en el lado izquierdo de la diapositiva. La parcial de x con respecto a u no es nada más que 1 sobre raíz de 2. La parcial de x con respecto a v es 0, porque la expresión x o la variable x solamente está en términos de u, no de v. Entonces, toda esa expresión se comporta como una constante y la derivada de una constante es igual a 0. Y lo mismo pasa con las parciales la parcial de y con respecto a u. Dado que y solamente está en términos de v, la parcial de y con respecto a u sería 0, pues no hay ninguna variable u en la expresión de y. Y la parcial de y con respecto a v no es nada más que 1. Haciendo el determinante, es decir, multiplicando 1 sobre raíz de 2 por 1 menos 0 menos 0, perdón, 1 sobre raíz de 2 por 1 menos 0 por 0, eso no es nada más que 1 sobre raíz de 2, y ese sería el jacobiano. Entonces me queda la integral doble de una región R, que en este caso es la circunferencia, pero vamos a hacer un nuevo cambio, de 6 menos 12 x al cuadrado. Estamos ocupando la expresión del lado izquierdo, la expresión 6 menos 12x al cuadrado menos 6y cuadrado, pero ahora con sus nuevos cambios de variable.
Dado que x al cuadrado es 1/2 de u cuadrado, entonces reemplazo en la integral y me queda 12 por 1/2 de u cuadrado menos 6 por y cuadrado, pero y cuadrado es v cuadrado. Entonces me queda menos 6v cuadrado multiplicado por el jacobiano, que el jacobiano me dio 1 sobre raíz de 2 por el diferencial de área. Y esto se simplifica a la integral doble de una región R de 6 menos 6 u cuadrado menos 6v cuadrado por 1 sobre raíz de 2, el diferencial de área. Procederemos a resolver esta integral. Para resolver esta integral, primero vamos a analizar la región de integración que se me estaba presentando. La región de integración que se me estaba presentando no es nada más que una circunferencia. Dado que estábamos ocupando una circunferencia, el cambio más probable o el cambio más fácil es hacerlo a coordenadas polares. Entonces vamos a hacer ese cambio a coordenadas polares. Ahora, en la integral extraemos como factor común menos 6 de u cuadrado más v cuadrado. Y me quedaría la integral doble de una región R de 6 menos 6 factor de u cuadrado más v cuadrado multiplicado por el jacobiano, que es 1 sobre raíz de 2 por el diferencial de área. Ahora sabemos que la nueva región de integración es una circunferencia. Dado que la variable u está en términos de x, entonces llamaríamos u al eje x y v al eje y. Entonces tendríamos una circunferencia con centro en 0,0 y de radio 1 en un plano u, v. Ahora, si lo pasamos a coordenadas polares, es fácil, pues el ángulo de integración, el ángulo de barrido sería de 0 a 2pi, y el radio, dado que es una circunferencia con centro en el origen, el radio es constante, es decir que el radio siempre va de 0 a 1. Quedándome la integral, la primera integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1, de 6 menos 6r cuadrado por el jacobiano. ¿De dónde salió r cuadrado? Si estamos ocupando un plano u de u, v, entonces recordando que en coordenadas polares x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Pasa lo mismo en el plano u, v que hemos planteado. U cuadrado más v cuadrado también es igual a r cuadrado. El jacobiano puede salir de ambas integrales por ser una constante y me quedaría 1 sobre raíz de 2 de la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1, y r, que viene del cambio de coordenadas polares, recordando que es integral de una función, en este caso, bueno, v de u, v, o el cambio polares, que sería una función r coseno por r seno, el diferencial sería r de teta. Entonces r se multiplica en ambos términos y me quedaría 6r menos 6r cuadrado de diferencial de r, diferencial de teta. Vamos a resolver esta integral. Ahora me quedaría 1 sobre raíz de 2. Bueno, solamente le hemos pasado. Resolviendo me queda 1 sobre raíz de 2 de la integral de 0 a 2pi. La integral de 6r es nada más 6r cuadrado sobre 2. Y la integral de 6r cubo no es nada más que 6 cuartos de r a la cuarta, evaluado de 0 a 1. Evaluando en el primer término me quedaría 6 medios por 1, eso no es nada más que 6 medios. 6 medios entre 2 es 3, entonces me queda 3. Menos 6 cuartos se puede simplificar a 3 medios por 1, nada más es 3 medios. Y la expresión evaluada en 0 se me hace 0, entonces me quedaría 1 sobre raíz de 2 de la integral de 0 a 2pi de 3 menos 3 medios diferencial de teta. 3 menos 3 medios no es nada más que 3 medios puede salir de la integral quedándome 1 sobre raíz de 2 por 3 medios de la integral de 0 a 2pi del diferencial de teta. La integral de teta no es nada más que teta evaluado de 0 a 2pi, y teta evaluado de 0 a 2pi no es nada más que 2pi, quedándome 3 sobre raíz de 2 por 4 por 2pi. 3 sobre raíz de 2 por 4 sale de multiplicar 1 sobre raíz de 2 por 3 medios y racionalizar. Simplificando el 4 del denominador con el 2 del numerador, se me quedaría como respuesta 3 raíz de 2 sobre 2 pi. Y ese es el volumen que se genera al encerrar ambos sólidos.